Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Es un gusto estar con ustedes esta noche, hermanos. Dios es bueno. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir por su palabra y que sea Él quien nos hable. A eso hemos venido, para que Dios nos hable. ¿Usted desea que Dios le hable esta noche? Bueno, entonces vamos a orar. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que están acá reunidos. Señor, nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti, y es por eso, Señor, que nos presentamos para que tú nos hables, Señor, y nos bendigas por medio de tu palabra. Esta noche, Señor, tu pueblo tiene diferentes necesidades, peticiones, pero yo te pido, Señor, que de acuerdo a la fe de cada uno de ellos, tú vengas, Señor, a suplir sus cargas. El que esté enfermo, Señor, sánalo. Al que se encuentra decaído, fortalécelo. Al que se encuentra lejos de ti, Señor, te pedimos que tú vengas y hagas aquello, Señor, para lo cual tú envías la palabra. Atráelos a ti. Bendice, Señor, a nuestros hermanos. En la meditación de tu palabra, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que así, Señor, podamos entender cuál sea tu buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 9. Si usted ve que hay alguien a su lado, hermano, que no tiene la Biblia, usted puede compartir la lectura de la palabra y así todos aprender. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo número 9, dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tengan la bondad de tomar su asiento, hermano y hermana, por favor. Se ha dicho, hermanos y hermanas, que la palabra sinceridad etimológicamente viene de una palabra latina
que se utilizaba especialmente en la época del Renacimiento, ya que muchos escultores que trabajaban haciendo monumentos, estatuas, ellos esculpían una imagen a partir de la piedra o del mármol especialmente. Cuando esculpían esa pieza en el mármol, un error que ellos pudiesen tener podía echar a perder no solamente la figura que estaban haciendo, es decir, si daban un golpe, un cincelazo sobre esa pieza y era un golpe, digamos, más fuerte del que se debía de dar, se perdía la pieza y se perdía el mármol, que es caro, o sea, el material es caro. También podía ser una obra a partir de la piedra, pero igualmente era caro. A partir de ese momento, algunos escultores comenzaron a trabajar a partir de la cera, es decir, hacían trabajos a partir de la cera, que es un material un poco moldeable, pero que cuando está en calor se le puede dar la forma que se desee, pero se sabe que cuando se expone al sol, la cera tiende a derretirse. Entonces las personas que iban y le solicitaban al escultor o al artista, le decían: por favor, elabóreme una imagen, pero sin cera. Es decir, que no se derrita cuando se exponga al sol. Entonces la palabra sinceridad proviene de ese contexto del Renacimiento, cuando se le pedía a los escultores que trabajaran sin la cera, y de ahí la palabra sinceridad o sincera. Uno de los valores, hermanos y hermanas, que hoy más se pierden es el tema de la verdad. El problema no es tanto que nosotros sepamos que decir la verdad, sea bueno o sea malo, es decir, las personas dicen la verdad no porque alguien les haya dicho que decirla es correcto, o caso contrario, las personas mienten no porque haya alguien que les haya dicho en algún momento que mentir no sea bueno. La realidad de las cosas, estimados hermanos y hermanas, es que no es por falta de conocimiento que las personas dejan de decir la verdad o mienten. Tiene que ver con algo, hermanos y hermanas, que yace en el carácter. Yo creo, hermanos, que una de las cosas que más están afectando hoy a la iglesia en términos generales es el tema del carácter. Porque el carácter es algo que nosotros desarrollamos en el tiempo. Alguien ha dicho que el carácter es como el roble que hace sus raíces en lo más profundo de la tierra, y en la medida en que cabe más a profundidad sus raíces, en esa misma proporción va a crecer. Y yo creo que hay mucha verdad en eso. La sinceridad y el carácter se unen siempre que la persona esté dispuesta a estar frente a la verdad. Ahora, hemos leído un caso de dos personas, una de ellas, una persona religiosa que atestiguaba decir la verdad, pero en su práctica, en su ejercicio diario, era una persona que no decía la verdad. Pero por el otro lado tenemos a un pecador que por su condición y su naturaleza de pecado, no solamente
había mentido, sino que su vida había sido una vida de mentiras, pero que ahora se presenta a uno de los lugares como este, donde nos encontramos con el Dios de la verdad. Yo no sé si usted sabe que Dios está acá en medio nuestro, hermano. Y a Dios no lo podemos engañar. Dice la Biblia en el versículo 9, ese es un dato curioso, y es que cuando Jesús narraba una parábola, casi siempre la explicación de la parábola estaba al final. Pero ven, en el versículo 9 se está dando la lectura, o se está anticipando cuál es la lección de esta parábola. Dice el versículo 9, en el verso 9 lo leo en la NBI, dice: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos. Este es el primer problema, hermanos y hermanas, de aquellas personas que dicen tener la verdad. Y es que a su juicio ellos mismos o ellas mismas se creen justos. Y por estar en la calidad de creerse justos, ellos hacen algo que va en contradicción a la naturaleza de la verdad y de la justicia. Porque dice: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. El que tiene la verdad, hermanos y hermanas, consigo mismo, es alguien que no se eleva ni se ensancha por encima de las demás personas. Amén. Tiene un concepto equilibrado de sí mismo, tiene un concepto mesurado. Y una de las cosas que Dios más nos exige a nosotros es que aprendamos a descubrir quiénes somos realmente delante de Dios. Ojo, no le estoy diciendo que usted crea o que usted piense de sí mismo como lo que usted cree que es. Porque el problema de estos religiosos es que a su juicio ellos se creían justos, pero no lo eran. Porque creyéndose justos despreciaban a los demás, como dice la Biblia. Entonces el punto, hermanos y hermanas, para encontrar el valor de la sinceridad, de la verdad, es que nos acerquemos al Dios que no puede ser burlado. Porque Dios nos conoce, Él sabe lo más profundo de nuestros sentimientos, aspiraciones y convicciones. Y acercarnos a la luz de la verdad va a hacer que esa luz disipe nuestras tinieblas internas. Pero a ese proceso es al que normalmente le tenemos miedo. A ese proceso es al que nosotros le tenemos mucho temor. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, nuestra verdad saldrá a luz. Creo que eso se ve más ejemplarizado con el tema de la salud. Las hermanas tienen que estar chequeando la salud más que el hombre. Y ni modo, las hermanas van por lo menos 1 o 2 veces al año, deben de irse a chequear su salud. Pero usted sabe que en el caso del hombre, por la cultura, por el machismo, nos cuesta ir al médico. Entonces ya vamos llegando quizás a la época de los 40, de los 50, y ya viene ese examen incómodo para los hombres. ¿Sabe cuál es ese examen, verdad? El examen de la próstata. Y llega esa época donde hay que hacerse el examen. Pero como vivimos en una cultura machista, el hombre machista dice: no, yo estoy bien, yo no me siento mal. El problema es que él piensa que está bien. Cuando va al médico le descubren triglicéridos altos, le descubren colesterol, le descubren un montón de cosas, pero él creía que estaba bien. Entonces lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Uno puede pensar, hermanos y hermanas, que uno está bien, pero el único que nos puede revelar nuestra verdadera condición
es Dios. El problema es que la persona que no es sincera enfoca su evaluación en las demás personas y no en sí mismo. A veces, hermanos y hermanas, estamos muy enfrascados en cambiar a nuestro cónyuge, en cambiar a nuestros hijos. Y le tengo que decir algo: la palabra de Dios no le exige a usted que tenga la esposa ideal, el esposo ideal, los hijos ideales. Nunca usted encontrará un pasaje en la Biblia donde se le diga al esposo: preocúpate por tener la mejor esposa, respetuosa, que te ame, que te cuide. Las exigencias en la palabra de Dios no son hacia afuera, son hacia adentro. Son hacia adentro. Porque al hacer una valoración hacia afuera es fácil ver lo que no está bien en otros. Pero cuán difícil es, y se requiere de mucha humildad, que en vez de ver hacia afuera comencemos a ver hacia adentro. Entonces vuelvo e insisto, la Biblia a usted, hermano y hermana, no le pide que intente ni siquiera cambiar a otras personas. Porque si usted intenta cambiar a otras personas, Jesús llamó que será un acto de pura hipocresía. ¿Cómo lo demostramos? Cuando Jesús le tiene que decir en aquel relato, él mismo dice: ¿por qué tú quieres sacarle a tu hermano la paja en su ojo cuando tú no te has sacado la viga que llevas en tu propio ojo? Y Jesús le dice: no seas un hipócrita, porque no pretende usted cambiar a otras personas cuando usted mismo no ha cambiado. Y mire cuán hermanos exigentes la labor de los que predicamos la palabra de Dios, que en la medida en que el mensaje de Dios es anunciado, en esa misma medida nosotros tenemos que ser consecuentes con esa palabra. Pero mire, el problema de estos fariseos era que ellos se creían justos. Pero aquí viene un agravante más, que porque ellos se creían justos, despreciaban a los demás. Una persona que es sincera no desprecia a los demás. Y dice, Jesús les contó esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Vea, los dos van a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Mira, hermanos, diametralmente dos personas completamente antagónicas la una de la otra. Y dice el versículo número 11: el fariseo se puso a orar. Y aquí viene el punto. Vea la expresión del versículo. Se puso a orar. ¿Y qué dice? Consigo mismo. Él creía que Dios le estaba escuchando. Él creía que su oración era atendida por Dios. Gravísimo error de una persona que no es sincera. Porque esa misma expresión es la que encontramos en el verso 9. Él se creía justo a sí mismo. Pero mire la oración. Él oraba consigo mismo. Una persona que no es sincera, una persona que no vive en la verdad, piensa que Dios gira en torno a él o a ella. Y por eso es que dice que se puso a orar consigo mismo. Y mire la oración, muy respetuosa aparentemente. Como está orando consigo mismo, va a hablar de sí mismo. Y dice: oh Dios, te doy gracias. Pero vean, no va a dar gracias a Dios por lo que Él es. Hablo de Dios, sino por lo que Él está orando de sí mismo. Porque no soy, mire lo que dice, porque no soy como otros hombres. Vean,
el que va a orar, en el libro de los Salmos, David tiene que decir: examíname, oh Dios, hasta lo más íntimo de mis pensamientos. Vea, la oración no va hacia los demás, la oración va hacia adentro. Es decir, que si queremos alcanzar la sinceridad delante de Dios, con nosotros mismos y con los demás, tenemos que ser honestos con nosotros mismos primero. Pero lo que está haciendo el fariseo no es eso. Lo que el fariseo está diciendo: Señor, yo no soy como los demás. ¿Sabe algo, hermano y hermana? Nosotros como cristianos nunca tenemos que andar despreciando a nadie, aun cuando sea el más perdido de los pecadores. Porque dígame algo, ¿de dónde nos sacó Dios, hermano y hermana? ¿No estábamos nosotros en la vil miseria? Pero muchas veces, hermanos y hermanas, cuando alguien no se viste como nosotros pensamos, cuando alguien no se expresa de la forma en que nosotros nos expresamos, tendemos a despreciarlo. Pero mire, dice más adelante, se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Él se sentía en una categoría especial. Y comienza a hacer la lista: ladrones, malhechores, adúlteros. Pero es tan grande su nivel de desprecio que él dice: ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Los dos estaban en el templo, los dos estaban en el lugar, hermanos y hermanas, donde se encuentran con el Dios de la verdad. Pero uno de ellos, aún estando delante del Dios de la verdad, seguía viviendo en su condición de mentira. ¿Cómo lo podemos ver eso? En nuestro trato hacia las demás personas. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, quizás despreciamos a las personas? Le pregunto algo a usted, hermano y hermana: ¿hay alguien con quien usted no se lleve? ¿Hay alguien con quien usted vea de menos? ¿Hay alguien con quien usted siempre tira miradas despectivas? Si usted hace eso, es porque esconde algo de sí. Y por eso es que este hombre hacía eso y hacía ese desprecio. No soy como este recaudador de impuestos. Era verdad. Los recaudadores de impuestos eran lo peor de lo peor. Y viene él y comienza a elevar su oración diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Muy consagrado el hombre, pero vivía en la mentira. En cambio, y aquí Jesús hace la comparación, primero, un hombre, hermanos, que se enfoca en sí mismo, que ora consigo mismo y que se compara con el pecador. Pero vean el caso del hombre recaudador de impuestos. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado, oiga, a cierta distancia. Él no se sentía digno. La persona que es honesta y sincera tiene un equilibrio acerca de sí mismo. Hermanos y hermanas, comencemos a aceptar una verdad: usted y yo no somos perfectos. Usted y yo no somos perfectos. Tenemos virtudes, evidentemente, pero tenemos defectos. Hay áreas en nuestra vida que no están bien. Y todo, desde su servidor hasta el último que está ahí atrás, estamos en un proceso continuo de mejora delante de Dios. El problema es cuando usted se siente que ya logró la cúspide de la espiritualidad. El problema es cuando usted cree que ya alcanzó el nivel de madurez espiritual, como los corintios. Los corintios se sentían muy espirituales porque rebosaban en dones, rebosaban de los mejores predicadores: Apolo, Cefas, Pablo. Ellos se consideraban la cúpula. Pero viene Pablo y les tiene que decir: hermanos de Corinto, quiero decirles que ustedes son unos carnales. Porque ellos se creían que habían logrado a su cúspide. Hermano y hermana, ¿cuándo su vida cristiana va a ser una vida arruinada? ¿Cuándo mi vida cristiana va a llegar al límite?
Cuando nosotros pensemos que ya alcanzamos todo. Cuando nosotros pensemos, hermanos y hermanas, que ya hemos madurado. Hermanos y hermanas, esto es como el matrimonio. ¿Cuándo termina usted de conocer a su cónyuge? ¿Cuándo termina usted de conocer a su esposa, a su esposo? El día que usted diga, ya hoy sí ya conozco bien a mi esposa, ese día se muere. ¿En serio? El día que usted diga, ya conozco bien a mi esposo, lo conozco perfectamente bien, ese día se da cuenta que tiene, que ha envejecido, que tiene 80 años y que ha llegado el momento de partir. Lo mismo ocurre con la carrera cristiana. El día que usted piensa que ya alcanzó todo el nivel espiritual, ese día, hermanos, usted está listo para morir. Pero por eso es importante que reconozcamos esta verdad. Y es que estamos en un proceso donde la verdad, la luz de la palabra siempre nos va a confrontar. Siempre hay un área en nuestra vida donde tenemos que mejorar. Siempre hay un aspecto en nuestra vida que está cojo. Siempre hay algo, un carácter que tenemos que mejorar. El trato con nuestros hijos tenemos que mejorar. El trato con nuestra esposa lo tenemos que mejorar. El trato con los hermanos lo tenemos que mejorar. Porque nadie, hermanos y hermanas, está en familias perfectas, nadie está en iglesias perfectas, nadie tiene la vida perfecta. Pero eso tampoco dice, bueno, entonces me quedo a dormir. Usted tiene que seguir creciendo. Eso es lo que hace este fariseo, que se mantiene a cierta distancia, tiene mesura de sí mismo. Y mire lo que dice más. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Él se golpeaba el pecho. Él sabía que era lo peor de lo peor. Pero su oración, hermanos y hermanas, era una oración pidiéndole a Dios misericordia. Y le dice: oh Dios, ten compasión de mí. Él no decía: mira, Señor, si es que usted sabe que los recaudadores de impuestos eran las personas que cobraban los impuestos a su misma gente. Y a veces los impuestos los cobraban de forma excesiva porque los excedentes se los quedaban ellos. Él no llegó diciéndole al Señor: Señor, si tú sabes que tuve que robar porque tengo necesidad. Señor, tú sabes que tengo que hacer esto porque tenía la necesidad de sacar adelante a mis hijos. No, el recaudador de impuestos no dice eso, el publicano no dice eso. Él lo que dice es: ten compasión de mí, que soy pecador. Eso es lo que yo soy. Y hermanos y hermanas, nosotros amamos la verdad. ¿A quién no le gusta que le digan la verdad, hermanos y hermanas? A nadie le gusta vivir en una mentira. Le pongo una situación. Imagínese que un día usted enfermara. Imagínese que usted un día enfermara, hermano y hermana. Sus familiares lo llevan con el médico, pero el diagnóstico se lo dan a sus familiares, no a usted. Pero el diagnóstico es de muerte. ¿A quién de nosotros nos gustaría que nos dijeran la verdad, hermanos y hermanas, de lo que realmente tenemos? Aun cuando esa verdad sea dolorosa. ¿A quién le gustaría que le digan la verdad? A todos. Y es que ahí viene un punto, que para aprender a tener el uso de la verdad y de la sinceridad, tenemos que aprender a reconocer lo que somos. Si usted siempre tiene un concepto desequilibrado de usted, no va a ser objetivo en su análisis. Y por eso es que dice el versículo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Él está diciendo: yo soy pecador. Yo he ofendido, te he ofendido, Dios. No justifico mi pecado delante de ti. Hay gente que le gusta justificar lo malo que hace. No, si es que mire, la vez pasada que me vieron que me tomé un par de traguitos, es porque vino mi compadre. Y viera que mi compadre me influenció, pero usted sabe, la carne es débil. No, mejor sea honesto y diga que usted quiso tomarse esos traguitos de más. Y que le falló a Dios. O a veces quizás el hombre que maltrata a su esposa, la golpea,
De repente dice, sí, es verdad, yo traté mal a mi esposa, pero es que ella tuvo la culpa de provocarme. No, ahí no está reconociendo la verdad. Por eso es que el arrepentimiento es un cambio en el modo de pensar, de sentir y de actuar. Es mejor decir, yo me equivoqué. ¿Se recuerda cuando el profeta Natán llegó a confrontar a David? ¿Se recuerda? Y cuando Natán lo llega a confrontar a David, David no se esconde detrás de la corona, David no lo niega, David acepta lo que él hizo. Porque se necesita de mucho valor para ir delante de Dios y decirle, Señor, yo pequé. Pero acercarnos a la verdad, hermanos y hermanas, nos acerca a Dios. Miren lo que dice este versículo, el verso 14. Jesús dijo, verso 14, les digo que este y no aquel. Se está refiriendo al recaudador de impuestos. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Vea cuán importante es acercarse a la verdad. ¿Cuántos queremos estar cerca del Señor? No, ¿cuántos queremos estar cerca del Señor? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y no tenemos que hacer lo que hizo el fariseo, buscar la verdad en otros. Tenemos que buscarla en nosotros mismos. Y al buscarla en nosotros mismos, reconocer nuestra condición. Porque, hermanos y hermanas, el problema es que si nosotros tenemos un cáncer en nuestra vida, no se nos va a curar el cáncer con una aspirinita. Necesitamos que la luz de Dios llegue a nosotros, nos ilumine y nos diga, esto eres tú, hombre, mujer. Porque al darnos cuenta de nuestra condición, de nuestra verdadera naturaleza, y cuando nuestra figura se exponga a la luz del sol, realmente, hermanos y hermanas, lo que va a prevalecer es el carácter, es el temple. Pero si nuestra vida ha sido construida como un monumento de cera, al ser expuesto al sol se va a derretir. Pero necesitamos mucha humildad para decir, nos hemos equivocado. Y dice la Biblia en el verso 14 que aquel hombre no salió justificado delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus valoraciones las hacía sobre las otras personas y no de sí mismo. Necesitamos, hermanos y hermanas, antes de hacer un juicio de valor acerca de otras personas, hacerlo de nosotros mismos. Amén. Porque al hacerlo de nosotros mismos, hermanos y hermanas, la luz de Dios nos va a irradiar, nos va a decir, esta es tu conducta. ¿No será, hermanos y hermanas, que el gozo lo hemos perdido porque nos hemos enfocado en otras personas y no en nosotros mismos? ¿No será, hermano y hermana, que porque nos hemos afanado en un intento desesperado por cambiar a nuestro cónyuge, perdemos de vista que quizás a lo mejor somos nosotros la razón de por qué las cosas van mal en nuestro hogar? ¿No será, hermanos y hermanas, que al intentar cambiar la vida de la iglesia, hay gente que dice, la iglesia ya no es la misma de antes, la iglesia ha cambiado? ¿No será que usted es el que cambió, hermano y hermana? Y termino con esta historia. Dicen que una vez llegaron unos niños a visitar a su abuelo. Ellos llegaron y los niños eran inquietos. Se dieron cuenta que el abuelito era un poco enojado. Entonces, pero esperaron que el abuelito tomara una siesta, que el abuelo tomara una siesta. Los niños muy traviesos fueron a la refrigeradora, encontraron queso crema y el abuelo que tenía bigote. Los niños tomaron el queso crema y le untaron de queso crema el bigote del abuelo mientras dormía. Cuando el abuelo despertó, él comenzó a decir, la sala huele mal, algo pasa aquí en la sala. Y caminó a la habitación y comenzó a decir, en la habitación hay algo que huele mal.
Y después salió al jardín y dijo: el mundo huele mal. Pero era él el que olía mal. Hermanos y hermanas, lo mismo puede ocurrir con nosotros. Por eso es importante que hagamos una reflexión interna. Hermanos y hermanas, díganme algo. Y usted y yo no tenemos que irnos a confesar delante de Dios todas las noches por todo lo que hacemos. Seamos honestos, comencemos con la sinceridad. Dicen que la iglesia debe ser el lugar donde más sinceros deben de haber. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor este día? Vean que no dijo amén. ¿Cuánto necesitamos del perdón de Dios? Yo lo necesito también. Porque a diario, hermanos y hermanas, fallamos con el pensamiento, con las palabras, con las actitudes, con las motivaciones. Pero cuán importante es que lleguemos delante de Dios y le digamos: Señor, esto soy. Porque cuando llegamos delante de Él y le decimos: esto soy, el carácter en nuestra vida se comienza a moldear para que seamos sinceros y honestos con los demás y con nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, y con eso termino, hermanos, dice la parte final del versículo 14: pues todo el que a sí mismo se enaltece, así como el fariseo, que él creía estar bien delante de Dios y por eso veía de menos a las personas, ese, dice Jesús, será humillado. Y el que se humilla porque sabe que está mal, porque sabe que su condición es una condición de miseria, el que se humilla no escondiéndose detrás de la religión, el que se humilla no escondiéndose detrás, hermanos y hermanas, de la apariencia, ese será enaltecido. ¿Pero por qué? Porque hay una verdad de fondo con la que termina esta noche, y es que a Dios nosotros no lo podemos engañar. Nosotros a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros mismos. Yo no sé si usted se dio cuenta de la noticia de la periodista que fue asesinada. Los primeros días, el esposo llorando. Pero las evidencias de las cámaras de vigilancia apuntan casi que fue el esposo el culpable. Pero usted sabe, ¿verdad? En un primer momento quizás muchas personas le creyeron. ¿Sabe por quién votamos muchas veces nosotros, hermanos y hermanas? Hoy que ya pasó el periodo de elecciones, ¿sabe por quién votamos nosotros? Por el que más nos miente. En serio, piensen. Votamos por el que más nos miente. Pero el día que venga un político y nos diga: miren, yo voy a asumir este cargo público, pero no piensen que voy a resolver todo el problema de un solo. Es más, el problema va a seguir, lo vamos a reducir, pero el problema va a seguir. Ese no alcanza votos. Porque nos gusta el que nos miente. Nos gusta el que nos dice que va a arreglar la calle y no la arregla. Pero también, hermanos y hermanas, muchas veces los evangélicos, los cristianos, cantamos cosas que nosotros no vivimos, porque no somos sinceros con nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser sinceros, hermanos, y por eso es que la Biblia dice: confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Si hay una situación, hermano y hermana, en la que usted sabe que está mal con su cónyuge, está mal con sus hijos, está mal con un hermano de la iglesia, acérquese. Ese es el modelo bíblico. Pero también, hermano y hermana, veámonos hacia adentro, porque no vaya a ser que buscando, hermanos y hermanas, arreglar la vida en otros, nuestra propia vida está en una condición arruinada. Y insisto, a Dios no lo podemos engañar. Vamos a orar, hermanos. Teniendo nuestros ojos cerrados, hermanos, y nuestro rostro inclinado,
esta noche quiero hacer una invitación. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que se ponga de pie. Pase aquí al frente y vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, entonces le invito para que se ponga de pie y camine hacia el frente. Vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, es mejor ser sincero, hermano y hermana, con Dios, porque la sinceridad nos hace, hermanos y hermanas, ser honestos. Dios le bendiga, caballero. Pasa aquí, hermano diácono. Cierre sus ojos, hermanos y hermanas. Ore. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, así como lo ha hecho este hermano? Es mejor ser honesto, hermano. Porque si somos honestos delante de Dios, hermanos, esa es la clave. Ser honestos. Decir, Señor, yo me equivoqué. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Le invito a que se ponga de pie, hermano o hermana. A Dios no lo podemos engañar. Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Y le invito para que se ponga de pie y hagamos un compromiso delante de Dios de siempre ser sinceros, ser honestos, primero con nosotros mismos, para después serlo con los demás. Y en esa sinceridad que tengamos con nosotros mismos, la tendremos para con Dios. Digámosle al Señor, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida al más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la vida de nuestro hermano, Señor, que ahora te recibe a ti como Señor y Salvador. Te pedimos que tú vengas a limpiar su vida. Él está siendo honesto contigo en reconocer que necesita tu perdón. Lávale en tu sangre, limpia todo pecado. Te pido por tu iglesia, para que siempre vivamos a la luz de la verdad. Haz de nuestra vida, Señor, un ejemplo de integridad y de verdad. Tú eres bueno, Señor, que aún conociéndonos como somos, nos amas con amor eterno. Gracias, Señor.
sea la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano. Dele fuertes a sus ofrendas de palmas al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Sigan adelante. El Señor va con ustedes. Amén. Damos gracias a Dios. Hemos llegado ya al final de este servicio. Creo que Dios ha hablado en nuestras vidas y hemos recibido esa bendición. También Dios nos dio a un nuevo miembro para esta iglesia. Y antes de finalizar voy a leerles los anuncios. Y es que dice que por este medio se les comunica a las servidoras de la iglesia de bebés que el día de mañana tienen capacitación en el local de la iglesia de bebés en Santa Ana, a partir de las 1:30 de la tarde. Dice, por favor, no faltar, es de carácter obligatorio. Además, este anuncio es para los hombres. ¿Cuántos hermanos hay acá? Yo creo que... Amén. Dice que está el culto especialmente para hombres el día martes 1 de mayo. Ese día es asueto para los que trabajan y para los que estudian igual. Así que es un culto especial para todos los hombres que se va a realizar en la iglesia de Santa Ana a las 9 de la mañana. Y también se anuncia que el día martes el culto que se realiza acá en nuestra iglesia será a las 5 de la tarde. Y también les invitamos a que puedan apoyar a la actividad que se estará realizando, que es con respecto al proyecto Pro Cerámica. Y finalmente hay venta de panes con pollo, siempre para seguir apoyando a las actividades que se tienen acá dentro de la iglesia. Así que esos son los anuncios y vamos a orar para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Padre buen Dios, que estás en los cielos, nos acercamos una vez más delante de tu presencia para darte gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Ahora, Señor, queremos pedirte que seas tú quien nos ayudes a serte fieles, que nos ayudes, Señor, a poder ser humildes y poder aceptar la condición que tenemos delante de ti, Padre. Te pedimos que tu palabra no vuelva vacía y que seas tú obrando en cada una de las vidas que están en este lugar. También queremos pedirte que seas tú que nos lleve con bien hacia nuestros hogares y que tomes el control